Le mando un saludo fraterno a los compañeros de Audi Puebla que se encuentran en el movimiento de huelga en este momento, a sus familias que están juntos llevando a cabo un movimiento de lucha muy importante para la industria automotriz, para ellos, desde luego, en el desarrollo de las relaciones obrero-patronal y para los trabajadores de México. Están haciendo historia. En este tercer video, respecto de la huelga de Audi, voy a enfocarme exclusivamente al aspecto legal. Lo que no se discute muchas veces en las asambleas y que a veces no se llega a profundizar para entender y se queda en el ambiente de los abogados, a veces del comité ejecutivo, a veces ni los comités ejecutivos lo llegan a comprender. Pero es importante que los trabajadores se interioricen en el proceso legal para que realmente se puedan tomar decisiones. Hay dos momentos de la huelga para analizar. Uno, el momento de prehuelga, antes del estallamiento de la huelga. A ese no nos vamos a dedicar ahorita porque queremos sobre todo resaltar el momento de la huelga de Audi. El segundo momento es cuando se estalla la huelga. Ahí sí vamos a hacer todo el análisis. ¿Qué pasa una vez que se estalla la huelga en una fábrica? A ver, el artículo 929 de la Ley Federal del Trabajo señala que se tiene 72 horas siguientes a la suspensión para que, ya sea trabajadores, patrones, afectados o terceros, puedan promover la inexistencia de la huelga. Y esta promoción solamente puede ser por dos elementos. Porque no tenga las causas del 459, es decir, que no busque alguna de las condiciones, en este caso si es una revisión de contrato, ahí está la causa, y no cumplir con el 920 de la ley, al que nos vamos a referir ahorita y lo vamos a explicar muy bien. Es decir, que tiene que ver con que la mayoría lleve a cabo el emplazamiento de la huelga y el estallamiento de la huelga. Si no se declarara la existencia, dice el artículo 930, se declara existente la huelga, que no fue lo que sucedió en este caso. Ya vimos, incluso en la prensa, que los abogados señalaron haber promovido la inexistencia de la huelga. Lo que señala la ley en el artículo 930 es que se debe llevar a cabo una audiencia para calificar la huelga a los 5 días. Y esta audiencia tiene que ser notificada con 3 días de anticipación. Esto, en el caso de Audi, sabemos que ya sucedió. Ya llevaron a cabo la audiencia de huelga, no llegaron a ningún acuerdo, pero bueno, nos faltan algunos datos y aquí lo importante señalar es, ya estamos en el momento de la calificación de la huelga. A ver, vamos a revisar la ley exactamente qué es lo que dice. Porque según el argumento que han externado en la prensa los abogados, dicen que no se llevó a cabo el procedimiento de la ley para poder llevar a cabo la manifestación de la mayoría de los trabajadores. Pero el artículo 459 dice, es legalmente inexistente, es decir, la razón por la que podría declararse inexistente, en la fracción primera es la suspensión del trabajo se realice por un número de trabajadores menor al fijado en la fracción segunda del artículo 451. ¿Qué dice el 451? Dice, para suspender los trabajos se requiere que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. ¿Qué se entiende por la mayoría? 50 más 1. Aquí ya el sindicato lo señaló,
el 90% más estuvo de acuerdo con la huelga. Entonces, para que se pudiera declarar inexistente, tendría que realmente no haber sido por la mayoría en la aprobación de la suspensión, lo cual no sucedió. Entonces aquí me parece que el argumento que se está estableciendo por parte de los abogados en el sentido de que no se cumplió el procedimiento, pues no es la base del fondo de lo que establece la ley. La verdad me parecería que es muy flojo. Yo no conozco la contestación en sí. Creo que los trabajadores deberían de conocerla y ver qué pasó en la audiencia. Saber cómo manifestó el patrón que no se llevó a cabo este elemento. Entonces, aquí lo que dicen la ley es que una vez que se da la solicitud de inexistencia, el tribunal debería correr traslado con los anexos y oír a las partes en una audiencia de calificación de la huelga. Y aquí está el punto más importante. También se deben ofrecer las pruebas. Desde el momento en que se solicita la inexistencia de la huelga, en ese momento se tiene que hacer valer el recuento, observando lo establecido en el 931. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa realmente está manifestando que no es la mayoría quien decidió la huelga, entonces hay que llevar a cabo un recuento de votos para ver si sí es la mayoría o no la que está de acuerdo con la huelga. A ver, esto es muy interesante porque pues la salida que en todo caso tiene la empresa es decir, no es la mayoría, ok, pues entonces vuélvenos a contar porque ahí es a donde se va a decidir. Esta parte, desde luego, que hoy se refuerza con la reforma laboral, es medular, porque sabe muy bien la empresa que los trabajadores están unidos y que la decisión que tomen de manera colectiva la van a refrendar. Entonces, ya una vez que se celebró la audiencia y que, pues, insisto, no conozco la contestación, pero seguramente al manifestar la inexistencia, tuvieron que haber ofrecido los patrones la prueba de recuento. ¿Esto por qué va a resultar importante? ¿No? Porque esto viene en el artículo 930 y 931. Porque este recuento, pues obviamente se va a llevar a cabo con los trabajadores que concurran, los que hayan sido despedidos después del emplazamiento, y se señalarán 5 días para su desahogo. Ya saben cómo es el modelo, con el voto libre, personal y secreto, con urnas para que lleven a cabo la votación. Pero entonces miren, aquí hay un tema que entonces es muy importante. Vamos a ver entonces cómo se ha desarrollado la línea del tiempo, porque esta línea del tiempo de la huelga es lo que está pesando a la empresa. Sin duda también, y ya lo señalé en el primer video, le está pesando a los trabajadores y a sus familias, porque no están recibiendo ingreso. Pero la empresa está dejando de producir los 100 y tantas camionetas diarias que estaban saliendo de la fábrica. Yo creo que por eso la premura de tratar de presionar para tener un convenio, porque sí hay un interés. Y digo, al final, pues la idea es que se logre un acuerdo. Tampoco se trata de que la empresa quiebre o truene. Se trata de llegar a un acuerdo justo para los trabajadores. Pero veamos esta línea del tiempo. Creo que esto es medular para entender el momento y las decisiones y la estrategia, ¿no?, que se está llevando. El 24 de enero estalla la huelga. Dentro de las 72 horas se promovió la inexistencia de la huelga. Ya llevábamos 3 días de huelga.
La audiencia se celebró el 1 de febrero, ya llevábamos 9 días de huelga, y ahí pues habrá que ver si se ofreció o no la prueba de recuento, porque eso es lo que estaríamos esperando, saber si está en el expediente la prueba o no de recuento. Esto lo sabe muy bien el abogado que está llevando el asunto y yo creo que el comité que tiene la copia de la contestación. Simplemente tienen que decirnos, oigan, ¿está o no puesta la prueba del recuento? Porque eso es lo que sigue desde el punto de vista legal. El día 3 de febrero está el convenio, ya llevamos 11 días de huelga y el 9 se va a llevar ese convenio. Pero este convenio es satélite al procedimiento de huelga. Ya los trabajadores decidirán si están de acuerdo o no con el convenio. Si están de acuerdo con el convenio, todos tenemos entendido, desde luego se regresará a la fábrica y habrá un acuerdo. Pero si no es así, también tienen que saber qué sucede, porque simplemente esta parte del convenio, insisto, que está como satélite dentro del procedimiento, pues se desaparece y tiene que seguir el procedimiento. Entonces, hay que saber, ¿está o no la prueba del recuento? Porque entonces la empresa está midiendo que si ya llevamos 17 días de huelga al día 9 de febrero, que va a ser la votación, pues de ahí tendría todavía que llevar de nuevo la audiencia, porque la audiencia del 1 de febrero se ha de haber diferido, precisamente por el convenio. No lo sé, ahí sí no tengo la certeza, pero se ha de haber diferido. Entonces tendría que todavía llevarse la audiencia donde se ofrecen las pruebas y se tiene que llevar a cabo el señalamiento para la fecha de recuento. Y miren ustedes, del viernes en adelante por lo menos van a pasar 2 a 5 días. Vamos a suponer que el juzgado se acelera y lo hace rápido y señala una fecha de nuevo para la audiencia para reanudar el juicio. Pero de ahí todavía tiene que señalar en 5 días el recuento. Todavía son por lo menos 7 días más de huelga donde el patrón está presionado y no puede hacer nada. Porque tiene que agotar el procedimiento. Entonces, a ver, si se dan cuenta cómo está corriendo la línea del tiempo, esto es muy interesante. Habrá que ver, una vez que se lleve la audiencia de huelga, yo se lo señalé muy claro ya. Hay que estar muy pendientes y por eso hay que saber muy bien si ya se llevó la audiencia de huelga o no el día 1 de febrero o si se difirió simplemente. Hay que conocer eso, hay que exigir y saber, oiga, ¿qué pasó en esa audiencia? Si se difirió, sabemos que va a haber una fecha nueva. Y si no, ¿qué pasó? Ya se ofrecieron las pruebas. ¿Qué pasó con esa audiencia? ¿Por qué? Porque lo que sigue es que se dé la declaratoria y la resolución. ¿Es o no existente con los elementos que tiene el juez? Porque si se difirió y se va a llevar, pues todavía hay que llevar el recuento. Y van a ser más días que siguen pasando. Y después ya podrá el juez, después del recuento, llevar a cabo la resolución. Y aquí hay que estar muy pendientes. Esta es la parte más delicada. Miren ustedes la gráfica. La notificación se da de forma personal al sindicato. Si es existente, ya dijimos, la huelga continúa. Pero si se declara inexistente, aquí hay un momento delicadísimo. Y esto por eso tienen que estar muy pendientes. Yo estoy seguro que va a haber notificación e información puntual, porque una vez que notifican, se tienen 24 horas para regresar a trabajar. Existe la posibilidad de interponer un juicio de amparo solicitando la suspensión. Ya les dije, una vez que notifican, dentro de las 24 horas hay que meter la demanda de amparo. Pero hay que meterla en la primera hora. Inmediatamente que me notifican, yo ya tengo que tener una demanda. Y aquí se los digo como abogado. La demanda es una demanda, en este momento, una demanda muy simple. Puede ser de una hoja, señalando simplemente los hechos que se conocen, que eso ya lo saben ahorita los abogados,
señalando lo más importante, la solicitud de suspensión. Y el concepto de violación puede ser cualquier concepto de violación en 2 párrafos. Eso no importa. Lo importante es el capítulo de suspensión. ¿Por qué no importa en este momento? Porque tengo 15 días para ampliar mi demanda. O sea, yo ese día que meto el amparo y que solicito la suspensión, voy con el juez y le exijo que antes de las 24 horas me dé la suspensión provisional para que los trabajadores no regresen. Y entonces tendrá que señalar, si da la suspensión provisional, entre 2 o 5 días, pueden ser más, una audiencia para la de suspensión definitiva. Entonces ya le sumaron a la fábrica 5 días más. Ya estaríamos hablando casi de 28 días de huelga para presión de la empresa. Y en el momento que se admita la demanda de amparo, hay todavía más días. Hay 14 días más para poder ampliar la demanda de amparo. Entonces, la demanda es muy sencilla. Por eso yo les digo, hay que tenerla ya lista, en la mano, saber que la podemos meter y que no nos van a agarrar en la sorpresa. Y saber que la voy a meter al minuto, a la hora máximo de que me notifican, pues a esa hora voy y deposito la demanda. Se puede hacer de manera electrónica, se puede hacer de manera personal en las oficinas de partes. Esta parte es muy importante, porque aquí ha habido fallas, ha habido dolo en contra de los trabajadores cuando no les avisan que ya se notificó la inexistencia de la huelga y no regresan dentro de las 24 horas y los despiden. Así que esto es fundamental, desde luego, estar pendientes y estar exigiendo este momento. Una vez que se llegue la audiencia de suspensión, la definitiva, pues ya se analizará qué resuelve el juez respecto a la suspensión definitiva. Y ahí ya se tomará otro tipo de decisiones, porque ahí se verá si se puede seguir con la garantía, con la garantía que esté pidiendo el juez, que se puede cubrir con una fianza, un depósito, si se tienen las capacidades o no, o si en todo caso se va a regresar a la fábrica. Pero seguiría en un estado, de todas maneras, lo que se llama subyúdice. Regreso a trabajar, pero regreso en huelga, porque está pendiente que se resuelva el amparo. Porque si el amparo se resuelve favorable, me vuelvo a salir de la fábrica en el momento en que digan que la resolución del juez no fue legal. O sea que la huelga todavía tiene bastante vida y bastantes elementos de presión, desde luego, para el patrón, sin desestimar la importancia de lo que también tiene la presión en el tiempo y económico en los trabajadores, sin duda. Tratando de englobar en términos generales la información, les diría, a ver, hay que saber qué pasó con la audiencia, y hay que saber, del 1 de febrero, y hay que saber si se difirió, porque tendrá que haber una nueva audiencia. Yo casi estoy seguro que se debe diferido, porque le dijeron al juez, vamos a hacer un convenio. Entonces, la debe haber diferido. Como todavía no resuelve, hay que presionar al juez, hay que ir a hacerle un meeting, hay que exigirle que se conduzca con legalidad para que no resuelva en contra de los trabajadores. Los patrones ya lo fueron a ver, El gobierno ya lo fue a ver. Él ya trae la presión encima también de la huelga. Pues hay que hacerlo. Miren, nosotros tuvimos una experiencia hace unos años en la Universidad de Quintana Roo, donde estábamos en este momento del emplazamiento a huelga. Y un juez nos estaban negando, desde luego, la posibilidad de amparo, y fuimos a un amparo para que nos dieran la entrada al emplazamiento a huelga. Y nunca dejamos al juez en paz. Le fuimos a patear las puertas, fuimos a gritarle, lo acusamos en la judicatura, porque sabíamos que tenía la presión del gobernador, que tenía la presión de las autoridades, que tenía la presión de todos. Y aún así, el juez tuvo que darnos la razón. Fue tanto su temor
que estando el juzgado de distrito en Quintana Roo, mandó el asunto a resolver a Acapulco. Dijo, no, yo tengo mucho trabajo, que lo resuelvan. Y el juez de Acapulco nos dio la razón. Teníamos la razón. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si se toma la decisión de seguir adelante, hay que presionar. No hay otro momento para hacerlo. No me puedo esperar a ver, ya de una vez que resolvió y que nos la partió, entonces ya nada sirvió. Es ahorita. Y si vemos que está vendido, pues hay que acusarlo de una vez en la judicatura. Esperemos que haya realmente reacción en la Judicatura Federal, porque este es el momento de este juez y este es el momento más importante, que es la calificación de la huelga. Hay cosas que tienen que hacer. O sea, ya, desde luego, me parece que la votación del 9 de febrero será el parteaguas para decidir qué va a pasar. Yo creo que los trabajadores tendrán, desde luego, la madurez y pues la capacidad para tomar la mejor decisión. Pero creo que es importante que los trabajadores conozcan cómo se da un procedimiento de huelga. Esto, sin duda, de manera fraterna, lo explico en especial para los trabajadores de Audi. Pero tómenlo como un caso de análisis y de experiencia, pero sobre todo de entender el procedimiento de huelga, todos los demás trabajadores que puedan estar viendo o siguiéndonos en nuestro canal de YouTube. Porque en ocasiones pareciera que la huelga tiene un gran aspecto romántico y decir, es que los trabajadores en México tienen el gran derecho de huelga. No, tienen muchos elementos jurídicos y muchos vericuetos que en un momento dado pueden ser muy delicados. Hay una cosa que no quiero dejar de señalar. Yo, cuando se dio la reforma, metí una de las primeras emplazamientos a huelga que hubo. Los jueces estaban nuevos, siguen siendo nuevos, pero tenían semanas apenas de haber sido nombrados el primer juez de lo colectivo que se encontraba en la Ciudad de México. Y le hice notar una cosa. Resulta que para poder empezar a huelga, ya vieron, hay que votar, hay que hacer todo un show. Pero para desistirse de la huelga, la ley no señala ningún requisito para el comité. Entonces también hay que tener mucho cuidado de que no vaya a haber un desistimiento, de que los trabajadores se enteren y no regresen a trabajar y los puedan despedir. No creo que sea el caso, pero ha sucedido, sobre todo en las centrales. Ustedes son un sindicato independiente de lucha, pero sí sabemos que en las centrales charras se han prestado para estas maniobras. Entonces también eso es muy importante. Yo creo que vale la pena enfatizar todas las aristas desde el punto de vista legal de cómo se lleva a cabo la huelga. Y pues que exista la mejor cordura, la mejor razón y desde luego el coraje y la entereza de los trabajadores para tomar la mejor decisión que les convenga. Son muy valientes. De mi parte les digo que vivan los trabajadores de Audi. Espero que tengan la mejor solución para su conflicto y que esta solución desde luego también sea en equilibrio y en razón de la empresa. Les agradezco mucho. Mi nombre es Ricardo Landero. Cualquier duda o comentario, aquí les dejo mi correo electrónico y pues estaremos pendientes. Sin duda, la trascendencia de la solución que ustedes tomen, cómo se resuelva y cuando se resuelva el conflicto, va a ser un parteaguas para 2024, para la industria automotriz y para la industria en general en México. Abrazo fraterno.